hoy ahí en Sí, el servicio. Sí, doctor, a las 9. Ok. Hablé con el doctor Vidal para que estuviera pendiente de los ecos que vayan saliendo, para comentarle los ecos y de la consulta, pues ya saben, ¿no? Si quieren, si tienen alguna duda, todo eso, yo estoy al pendiente, hacemos una videollamada y vemos para tomar decisiones de los pacientes. está Ok, bien, doctor, doctor. gracias. Ya regresó Eric Ciudad. Ya, Cada vez que regresa Eric le pasa algo a Tabasco. ¿Cómo estabas? Es cierto. Sí. Oigan, ingreso no hubo. Seguimos sin paciente en la terapia. Sí, doctor, seguimos sin paciente. Puras interconsultas. Se murió la viejita, Sí, como era de esperarse. sí, exactamente. Solo practicaron con ella. No, hombre, bueno. Oigan, de lo de sus entrevistas, ¿cómo van? R3. Mal, doctor. Salieron los folios del Civil de Guadalajara y pues tampoco. Ah, De hecho, hablamos ujú. con Tony y nos dijo lo mismo, ¿no? Que pues igual este año hubo mucha demanda de gente y que había varios compromisos ahí internos de residentes que iban. Entonces dijo que este año estuvo muy difícil, pero pues ni modo. Ok, ¿qué queda? Torreón está medio complicado, ¿verdad? Torreón, a ver si me contestó el doctor Basoni que está incapacitado por COVID. Entonces me dijo, te escribo para ver cuándo nos vemos. Entonces ya no sé si se vaya a mover la fecha. Bueno. ¿De Pemex, Miguelito, nada? No, doctor, aún no me han mandado correos. Bueno. ¿Y Ricardo? ¿El ISSSTE qué onda, nada? No ha salido la convocatoria, doctor, y del español, desde la semana pasada envié los papeles, pero no recibí respuesta todavía. Ajá. Bueno, lo que sí les quiero decir es que en el peor caso, en el peor escenario, este, sería apuntarle al extranjero, ¿no? Empezando el 2021, trabajar un rato, ¿verdad? Haremos lo posible por conseguirles algo de chamba y todo eso, este, y apuntarle al extranjero, ¿no? Bueno, a lo nacional y al extranjero. Entonces, ustedes tranquilos, ¿verdad? Sí, Sí, doctor, doctor, muchas gracias. Sí, doctor, gracias. Bueno, muy bien. Órale, adelante, Miguel. bueno, pues comenzamos ya para terminar este tema que está algo largo. Nos quedamos aquí en las vasculitis de medianos vasos, en la panarteritis nudosa. Esta es una enfermedad infrecuente, se caracteriza por vasculitis necrosante sistémica. Generalmente se complica con la aparición de nódulos aneurismáticos en los vasos. Esta enfermedad no presenta ANCA positivo y siempre es importante ante la presencia de estos nódulos descartar una etiología infecciosa. Las manifestaciones son inespecíficas, igual que la mayoría de las enfermedades que hemos visto: fiebre, malestar general, artralgia, pérdida de peso, lívidos reticulares, como en la imagen que vemos ahí arriba a la derecha, nódulos cutáneos, exantema vasculítico, dolor abdominal, cardíaco, testicular, mononeuritis múltiple y afectación renal. Tiene una patogenia no muy bien conocida en la cual interviene la sobreproducción y la actividad de la interleucina 1, factores de necrosis tumoral alfa, que conlleva una inflamación crónica y la promoción de síntesis de moléculas de adhesión celular dentro de los vasos sanguíneos y consecuentemente al daño este,
endotelial y activación de la cascada de inflamación y coagulación. Se caracteriza por una infiltración monocítica, ruptura, daño del endotelio, trombosis in situ, necrosis que finalmente puede llegar a culminar en la formación de aneurismas, como se ve en las imágenes que se ven ahí a la derecha. La forma de llegar al diagnóstico es mediante biopsia profunda de los nódulos cutáneos. En cuanto a lo cardiovascular, el trastorno más común es insuficiencia cardíaca. Se menciona que la afectación cardíaca suele ser subclínica, que el paciente se diagnostica tardíamente después de haber cursado con alguna miocarditis o debido a ya insuficiencia cardíaca por arteritis coronaria crónica. 5% de estos pacientes desarrollan pericarditis, taquicardias supraventriculares y valvulopatías. En la angiografía encontraremos microneurismas, signos de arteritis o espasmos coronarios. La TAC también tiene un papel en el diagnóstico. La angioTAC puede ayudarnos a encontrar la presencia de aneurismas. El tratamiento es inmunosupresor, inmunomodulador, corticosteroides y ciclofosfamida por 6 meses. En estas imágenes, en la primera que vemos arriba, a la izquierda, ambas de una panarteritis nudosa, vemos una microfotografía de un corte de un vaso, de una arteria de un paciente con poliarteritis nudosa en la que se aprecia necrosis fibrinoide, segmentaria, oclusión trombótica del lumen del vaso y una zona pequeña sin afectación que acá apenas se alcanza a ver hacia arriba y a la derecha de la imagen. Y la imagen de abajo es un angiograma renal derecho en el que se observan múltiples aneurismas, que son estas irregularidades semicirculares que alcanzan a verse, de pequeño tamaño, y un sistema calicial normal, que es el que está señalado con la flecha de color negro. Continuando con las vasculitis de medianos vasos, tenemos a la granulomatosis con polivasculitis o granulomatosis de Wegener. Esta es una vasculitis necrosante granulomatosa. Suele afectar los senos nasales, la vía respiratoria alta y baja, la piel, articulaciones y riñones. En esta encontraremos CK positivos o anticuerpos antiproteinasa 3. La implicación del corazón en esta enfermedad es rara, aunque se ha detectado hasta en el 30% de series de autopsias de pacientes con esta enfermedad. La pericarditis es lo más frecuente, pericarditis crónica. También pueden presentarse con clínica de insuficiencia cardíaca debido a arteritis coronaria, que provoca isquemia crónica, a secuelas de miocarditis o a valvulopatías por la afectación final de la dilatación de la aorta y deformación del anillo valvular. Esta es una radiografía de tórax de un paciente de 36 años en el que se aprecia afectación respiratoria con signos de opacificación y cavitación en una lesión en el lóbulo superior izquierdo, y de hecho que son ambas lesiones que alcanzan a apreciarse ahí radiopacas, parece circunscritas y cavitadas a ambos lados. Polivasculitis microscópica es una entidad muy rara, asociada habitualmente a glomerulonefritis e insuficiencia renal y hemorragias pulmonares. La afectación cardíaca es rara, igual que las anteriores enfermedades, aunque se estima que hasta 10% pudieran haber cursar durante su vida con pericarditis, 18% con clínica de insuficiencia cardíaca, y un porcentaje más pequeño pudieran cursar con infartos del miocardio subclínicos. También puede asociarse a aortitis sintomática y formación de microneurismas coronarios. En el eco encontraremos distorsión y engrosamiento de las cúspides valvulares o dilatación de la raíz aórtica. La resonancia magnética cardíaca también es de
buena utilidad como estudio diagnóstico, en donde podremos encontrar múltiples zonas de infarto, de cicatriz y eh, datos de arteritis coronaria. Hablando individualmente de las complicaciones, pericarditis y miocarditis, la pericarditis complica con frecuencia las enfermedades del tejido conjuntivo, en el caso de lupus, esclerosis sistémica y artritis reumatoide, hasta en un 30% de los casos, aunque se menciona que en las series de necropsias pudiera haber mayor prevalencia de estas enfermedades. Se caracterizan por encontrar en el ecocardiograma engrosamiento pericárdico y hasta en la mitad de los casos encontraremos derrame pericárdico ligero asociado a la inflamación. La resonancia magnética cardíaca, como hemos visto en otras clases, también permite apreciar con más detalle el grado de afectación inflamatoria, el grado de derrame o afectación propia de la pared miocárdica. En esta imagen que les pongo se trata de un paciente con pericarditis en donde nos señalan con una flecha amarilla los sitios en donde se demuestra la inflamación en el pericardio y un derrame pericárdico ligero. La pericarditis en el lupus se asocia generalmente a una exacerbación de la enfermedad y se acompaña de serositis en otros sitios. Es frecuente que los pacientes tengan una clínica, la clínica clásica de pericarditis, un dolor transfictivo, pleurítico, que se modifica con el movimiento, disnea. En un bajo porcentaje llegan a presentar tamponade cardíaco. Y en el caso de la pericarditis constrictiva infecciosa, realmente se ve en raras ocasiones. En la artritis reumatoide, la importancia clínica de la pericarditis se observa infrecuentemente en 1 o 2% de los casos. Es más frecuente en hombres y una presentación severa que comprometa la vida realmente es rara. La esclerosis sistémica, esta tiene una afectación pericárdica más frecuente. El eco suele demostrar pequeños sitios de derrame y rara vez encontraremos importancia hemodinámica con respecto a estos derrames, tal y como se ve en esa fotografía de un eje largo parasternal, donde alcanzamos a ver un derrame pericárdico ligero posterior. El tratamiento en general de la pericarditis en estas entidades realmente no es muy diferente. Si origina síntomas, se recomienda el uso de AINES si no existe alguna contraindicación para el uso de los mismos. En casos muy severos se recomienda la utilización de prednisona como una alternativa. En el caso de que este se acompañe de derrame pericárdico importante con repercusión hemodinámica, probablemente requerirán pericardiocentesis de urgencia y posteriormente valorar si es necesario llevar al paciente a una ventana pericárdica. Siempre se recomienda enviar las muestras o más bien tomar muestras de líquido del derrame pericárdico y llevar a analizar para descartar otras complicaciones o otra etiología del mismo, como pudieran ser enfermedades infecciosas más frecuentemente. La miocarditis suele afectar a individuos con lupus, con esclerosis sistémica y polimiositis o dermatomiositis. Puede presentarse como una manifestación inicial de estas enfermedades. Generalmente el paciente presentará disnea. El ecocardiograma suele poner de manifiesto alteraciones ligeras al inicio en las dimensiones del ventrículo izquierdo y una función ventricular izquierda deprimida. También es importante realizarlo para descartar la presencia de la HAP que suele acompañar a estas enfermedades, principalmente cuando se encuentran avanzadas. Y este eje corto de resonancia magnética nos muestra en el sitio de edema de la pared ventricular izquierda en la región subepicárdica.
En el caso de la miocarditis en lupus tiene una prevalencia del 10%. En muchos casos cursa subclínica. Encontraremos en los exámenes bioquímicos consumo del complemento, niveles bajos de C3, C4, BCG alta, anticuerpos anti-DNA bicatenario positivos y elevación de biomarcadores que se ponen ahí. En el electrocardiograma encontraremos cambios inespecíficos, taquicardia sinusal, cambios en la onda T y en el segmento ST, en raras ocasiones, pero más con una importancia clínica más elevada y más peligrosa, taquicardias supraventriculares o ventriculares. Como hemos visto, la resonancia magnética detectará la inflamación propiamente o sitios de fibrosis. Y en pacientes con o con factores de riesgo positivos para enfermedad arterial coronaria, se recomienda llevar al paciente a estudios de perfusión en búsqueda de anomalías en la circulación coronaria. La biopsia mostrará pequeñas zonas focales de necrosis fibrinoide, infiltrados de linfocitos y células plasmáticas, así como depósitos de inmunocomplejos en los vasos de los órganos diana. También sirve para descartar otras causas, la utilización de la biopsia o la utilización de los estudios de imagen, principalmente encontrar o descartar una etiología isquémica propiamente. Y estas imágenes son de un paciente con miocarditis y lupus. Las imágenes de la izquierda, arriba y abajo, AIC, ambas son vistas de cuatro cámaras. Y BD son ejes largos parasternales. Se menciona aquí que el ecocardiograma inicial de un paciente de 20 años con disnea y lupus activo mostró un ligero deterioro del funcionamiento ventricular. Al intensificarse los síntomas, se repitió el ecocardiograma 6 días después y se observó un acusado aumento del engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo con una señal brillante que sugería infiltración inflamatoria. C y D, estos hallazgos fueron acompañados de un importante deterioro del funcionamiento del ventrículo izquierdo entre el estudio inicial y el posterior. La miocarditis en esclerosis sistémica rara vez da lugar a una miocardiopatía sintomática, afecta principalmente a los pacientes que cursan con miositis. Estos pacientes llegan a documentarse al hacer angiografía, disminución de la reserva de flujo coronario e isquemia subclínica. En estos casos, si se realizan los estudios histopatológicos, han demostrado fibrosis biventricular asociada a la esclerosis difusa que presentan estos pacientes. En el caso de la miocarditis y miositis, afecta a los pacientes que presentan polimiositis y dermatomiositis. En los casos más graves de estas entidades, se afectará el miocardio, los músculos respiratorios y faringios. La miocarditis con importancia clínica la observaremos solamente en 3% de los casos, y la biopsia nos demostrará infiltración linfocítica, intersticial, perivascular, necrosis con bandas de contracción, miocardiocitos de tamaño variable y degeneración con fibrosis del tejido miocárdico. El desarrollo de insuficiencia cardíaca después de una miocarditis en estos casos es poco frecuente, pero llegamos a encontrar alteraciones del ritmo como pueden ser bloqueos fasciculares o bloqueo de rama derecha de las DGIS. Pasando a las valvulopatías, es frecuente encontrar que estas acompañan este tipo de enfermedades. Los mecanismos que se postulan para ser los responsables de las valvulopatías son una lesión directa sobre la valva propiamente de las valvas de los aparatos valvulares,
o insuficiencia debido a arteritis, como se ha mencionado previamente, y la deformación del vaso. En el caso del lupus se encuentra afectación valvular en las necropsias, está en un 75% de los casos. Lo más común es encontrar endocarditis verrugosa o de Liebman-Sachs, que es una endocarditis no infecciosa, o engrosamiento valvular inespecífico. Esta suele afectar ambas superficies valvulares. Habitualmente o con más frecuencia es la válvula mitral. El análisis del tejido nos mostrará presencia de inmunoglobulinas, masas de fibrina en la válvula, zonas de necrosis focal e infiltrado linfocítico. Las lesiones ya en fase de curación mostrarán cicatriz, fibrosis y deformación del aparato valvular. Y acá les pongo dos imágenes. Una es un ecocardiograma transesofágico en el cual se observan estas irregularidades sobre las valvas de la válvula mitral que parecen afectar ambas superficies, tanto la superficie arterial como ventricular. Y abajo es una muestra de tejido de una válvula en donde nos señalan los sitios en donde están formadas estas verrugas afectando las valvas en un paciente con lupus y con afectación de la válvula mitral. Esta endocarditis de Liebman-Sachs puede no provocar soplo, suele cursar asintomática y ser un hallazgo incidental. Siempre al encontrar estas irregularidades en las válvulas hay que descartar una causa infecciosa. Generalmente son vegetaciones inmóviles, a diferencia de las vegetaciones de la endocarditis infecciosa, que tienen o presentan un movimiento errático. Pueden dar lugar a embolismos, ruptura de cuerdas tendinosas. Suelen no requerir un tratamiento específico a menos de que sean lo suficientemente grandes para provocar insuficiencia valvular importante. Estos pacientes deben de ser tratados con anticoagulación y de ser vegetaciones sin importancia sintomática o hemodinámica, al menos llevar un seguimiento anual con ecocardiograma transtorácico. Una vista paraesternal de G largo de un paciente con lupus eritematoso sistémico y altos niveles de anticuerpos antifosfolípidos. Se observa una gran vegetación sobre la superficie ventricular de la válvula mitral en la valva anterior, que es la que se encuentra señalada con las flechas de color blanco, pero que no interfiere con el movimiento valvular. Vemos ahí una masa sésil que, de acuerdo a lo que mencionan aquí, no afecta no tiene una repercusión hemodinámica que condicione insuficiencia. Las valvulopatías en las espondiloartropatías, estas son espondilitis anquilosante, artritis reactiva postinfecciosa, artritis relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal y artritis psoriásica. Suelen afectar la raíz aórtica, provocar valvulitis propiamente de la válvula aórtica, engrosamiento y retracción de las cúspides aórticas que nos conllevan a insuficiencia valvular, regurgitación y que pueden llegar a progresar hacia la insuficiencia cardíaca. En el caso de la artritis reumatoide, es frecuente encontrar engrosamiento valvular por medio de ecocardiograma, también como un hallazgo incidental, o en series de autopsias también se han reportado que con frecuencia hay engrosamiento valvular. Rara vez causa problemas clínicos. Los hallazgos más habituales serán engrosamiento valvular mitral, insuficiencia asintomática y prolapso. La biopsia de estas lesiones demuestra lesiones nodulares granulomatosas. En el caso de la arteritis de Takayasu es una complicación frecuente la afectación valvular.
Y lo más frecuente es encontrar insuficiencia aórtica. La inflamación de toda la aorta ascendente predispone a la deformación propia del vaso, dilatación e insuficiencia aórtica. 15% de estos pacientes requerirán una sustitución valvular como tratamiento. En lo referente a las anomalías de la conducción en lupus y síndrome de Sjögren, rara vez serán primarias estas alteraciones, finalmente son secundarias a secuelas de miocarditis. Es frecuente que sean bloqueos auriculoventriculares. Y aquí un dato curioso, las mujeres con anticuerpos anti-RO corren un riesgo de tener hijos con bloqueo auriculoventricular congénito. En la esclerosis sistémica, generalmente encontraremos aumento del automatismo ventricular con extrasístoles ventriculares frecuentes, en las espondiloartropatías, bloqueos auriculoventriculares, en las polimiositis y dermatomiositis, bloqueos fasciculares anteriores y de rama derecha, y en la artritis reumatoide, bloqueo AV en diferentes grados o bloqueos de rama de las de His. Ya casi para terminar, la hipertensión arterial pulmonar suele ser consecuencia de las enfermedades del tejido conjuntivo y tiene una importancia clínica debido a que llega a ser causa de una muerte prematura en estos pacientes. Suele manifestarse y por ende diagnosticarse de igual forma, de forma tardía, hasta que ya hay complicaciones graves sobre la circulación, sobre el corazón derecho, y suele responder mal al tratamiento, no tener una adecuada respuesta o ser resistente al tratamiento. En el caso de la esclerosis sistémica, si encontramos HAP, esta será la de mayor resistencia al tratamiento. La remodelación de las arterias es el principal hallazgo desde el punto de vista fisiopatológico. Hay una proliferación descontrolada de células musculares lisas, depósitos de matriz extracelular en las paredes de los vasos y fibrosis. Se ha encontrado vasoconstricción, trombosis in situ, que conducen a aumento de la resistencia vascular. En los pacientes con esclerosis sistémica se recomienda una revisión anual con un ecocardiograma transtorácico. En esta enfermedad también es conveniente realizar con frecuencia niveles de BNP, los cuales se correlacionan con la severidad y el grado de disfunción ventricular derecho. En el tratamiento tendremos inhibidores de la endotelina, medicamentos que actúan en la vía de la prostaciclina como epoprostenol o liprost. Llegan a mejorar algo medianamente los síntomas y se ha demostrado que aumentan la capacidad del paciente en el recorrido de la caminata de 6 minutos, mejoran los tiempos. El sildenafilo puede llegar a ser una opción si ninguno de estos medicamentos está disponible, aunque tiene menor efecto sobre los síntomas propiamente del HAP. Esta serie de imágenes corresponden a un paciente con esclerosis sistémica. La imagen es una radiografía de tórax de un paciente con esclerosis sistémica difusa, que muestra un sombrado intersticial fundamentalmente en ambas bases pulmonares, así como pérdida del volumen pulmonar. Todo ello compatible con fibrosis pulmonar en estadio temprano. La imagen B es una tomografía de tórax que pone de manifiesto una opacidad en vidrio despulido, panal de abeja subpleural con engrosamiento de los tabiques interlobulares y bandas lineales de fibrosis. Todo esto compatible con fibrosis pulmonar. También hay señales de una ligera bronquiectasia de contracción asociada del lado izquierdo de la imagen. Y la imagen C es un angiotac pulmonar en un paciente con esclerodermia cutánea e hipertensión pulmonar.
Se observa aurícula derecha y ventrículo derecho algo agrandados y se aprecia una dilatación del tronco de la arteria pulmonar. La HP en el lupus tiene una prevalencia de 0.2 a 17.5%. Es más frecuente encontrar esta complicación en mujeres en edad fértil. Llega a provocar enfermedad trombótica arterial, que puede ser provocada por trombosis in situ o trombosis crónica. Puede llegar a tener otras causas como enfermedades intersticiales subyacentes asociadas o ser consecuencia de secuelas de miocarditis. En estos pacientes también se recomienda un seguimiento anual con ecocardiograma. Y en el caso de algún paciente que presente una evolución rápida, un empeoramiento muy temprano del HP, es necesario o recomendable llevarlos a un cateterismo cardíaco derecho. El tratamiento en general es inmunosupresión y vasodilatación, es tratar la enfermedad. Y en el caso de lupus se menciona que tiene mejor respuesta al tratamiento. Si encontramos además anticuerpos anticardiolipina positivos, es recomendable llevar al paciente a anticoagulación con anticoagulantes inhibidores de vitamina K para disminuir el riesgo de eventos trombóticos mayores. En la artritis reumatoide se conocen diversas complicaciones pulmonares, derrame pleural, formación de nódulos pulmonares, enfermedad intersticial pulmonar, bronquiolitis obliterante y en ocasiones estas se acompañarán de hipertensión arterial pulmonar. Pero se menciona que suele ser consecuencia de otras enfermedades. Es más frecuente que sean provocadas por embolismo o TEP crónica, por EPOC o por síndromes de hiperviscosidad que llevan a trombosis y aumento de las resistencias vasculares pulmonares. En estos casos también el diagnóstico suele ser tardío debido a que estos pacientes en fase avanzada llegan a tener síntomas inespecíficos. Y aquí en esta tabla se resumen las características de la hipertensión pulmonar los diferentes enfermedades reumáticas, que son las que hemos ido comentando previamente. Aquí se resumen brevemente. Y finalmente, hablando de la trombosis, esta, pues, como hemos visto, se asocia a la mayoría de las enfermedades inflamatorias o vasculitis que condiciona inflamación crónica, daño endotelial y activación de la cascada de la coagulación. Es frecuente encontrar apoptosis endotelial, activación del endotelio y por ende la activación de la cascada de coagulación. El tratamiento en general es tratar la enfermedad, inmunosupresión, antiagregantes o anticoagulantes y estatinas. En el caso del síndrome antifosfolipídico es frecuente encontrar trombosis venosa y arterial, activación del factor tisular y evidencia de actividad elevada del tromboxano A2. También trombosis es frecuente en los pacientes con endocarditis de Lipman-Sachs, que puede llegar a provocar embolismos sistémicos o accidentes cerebrovasculares o embolismos pulmonares. Es recomendable a estos pacientes tenerlos con anticoagulación con inhibidores de la vitamina K y se recomienda mantenerlos en un INR entre 2.5 y 3.5. Se menciona especialmente la enfermedad de Behçet. Esta afecta a múltiples sistemas orgánicos. Puede cursar con ulceraciones bucogenitales, lesiones cutáneas tipo acné, artralgia, uveitis y ceguera. En raras ocasiones provoca meningoencefalitis, úlceras gastrointestinales o complicaciones vasculares. Cuando hay vasculitis, en esta encontraremos afectación de arterias y venas pulmonares, siendo trombosis a nivel de la vasculatura pulmonar el rasgo característico de esta enfermedad.
De igual forma puede llegar a desarrollarse aneurisma de la arteria pulmonar, aunque esto es mortal, pero poco frecuente. Menos del 10% de los pacientes presentarán pericarditis, miocarditis, trombosis intracardíaca, infarto del miocardio o aneurisma. Y este es un angiotac de un paciente con enfermedad de Behçet, en la que se observan aneurismas arteriales pulmonares bilaterales, que son los que se encuentran señalados con las flechas. En la imagen B, después de 4 meses de tratamiento con biológico, con infliximab, que es un antagonista del factor de necrosis tumoral alfa, se observa cierto grado de disminución en el tamaño de los aneurismas, principalmente del lado derecho, que se encuentran ambos señalados con unas flechas de color blanco. Y esta es la última diapositiva. Todavía en el texto vienen pues bastante información acerca de los fármacos utilizados en las enfermedades autoinmunes y su efecto a nivel cardiovascular. Menciona, por ejemplo, que medicamentos utilizados que se necesitan utilizar con gran frecuencia como metotrexate en dosis altas aumentan importantemente el riesgo cardiovascular. Sin embargo, también una enfermedad reumática activa, dejarla evolucionar, pues también aumentan el riesgo cardiovascular. Por ende, los pacientes deben estar tratados propiamente para la enfermedad, pero tratar de controlar el resto de los factores de riesgo cardiovascular modificables. Algunos otros inmunomoduladores como la ciclosporina A también llegan a aumentar ligeramente el riesgo de trombosis. Y aquí pongo en esta diapositiva lo referente a los AINES. Nos mencionan que los AINES en los que se ha demostrado mayor riesgo de trombosis o complicaciones cardiovasculares son diclofenaco y rofecoxib, mientras que el naproxeno y celecoxib son los fármacos que nos recomiendan utilizar en dado caso que sea necesario utilizarlos para controlar el dolor o la inflamación, puesto que parecen tener un menor o conferir un menor riesgo, tener un mejor perfil de seguridad en estos pacientes. Siempre que que sea posible, los pacientes con riesgo cardiovascular tratados con aspirina no deben utilizar AINES ni COXIB. Si es imprescindible, considerar la posibilidad de administrar naproxeno y un inhibidor de la bomba de protones si el riesgo de hemorragia gastrointestinal es bajo. O un COXIB si existe un riesgo de hemorragia gastrointestinal significativo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial no deben de utilizar AINES ni COXIB. El riesgo de que se produzca un episodio cardiovascular en pacientes con menos 2 factores clásicos de riesgo cardiovascular, al ser tratados con un AINE o un COXIB es bajo, es del menor al 1%. El riesgo de que se produzca un episodio cardiovascular puede ser mayor en las personas de mayor edad, en los hombres y en los individuos con enfermedad cardiovascular preexistente. El uso de aspirina aumenta el riesgo de episodios de hemorragia digestiva asociados a la utilización de AINE y COXIB. La prescripción simultánea de un inhibidor de la bomba de protones reduce el riesgo de que se produzcan episodios de hemorragia digestiva al utilizar AINES o COXIB. Los inhibidores de bomba de protones son más eficaces que los antagonistas H2 y el misoprostol en lo que se refiere a la gastroprotección. El riesgo de hemorragia gastrointestinal será diferente para los distintos tipos de AINES y se recomienda que se utilice la dosis más baja que resulte eficaz y durante el periodo de tiempo más corto posible, esto para evitar complicaciones hemorrágicas y aumentar un poco el riesgo de trombosis. Y esta es la última diapositiva.
Ok, Miguel. Gracias. Sí, un tema muy largo, ¿no? O sea, buena parte de la medicina interna, en general, ¿no? Entre patologías endocrinas y enfermedades inmunológicas, pues se ven sobre todo nos vemos involucrados en muchos aspectos dentro de la fisiopatología, la expresión clínica de las enfermedades, el diagnóstico, ¿verdad? Y el tratamiento que utilizan los inmunólogos o reumatólogos para controlar estas patologías. ¿Algún comentario, residentes? ¿Preguntas? Sí, aquí está Fernanda. ¿Algún comentario, Fernanda? No, doctor, todo bien, gracias. Sí, bueno, y esto trae a colación mucho de de la suposición o evidencia, a veces no tan fuerte, ¿verdad? Pero que, o sea, de la utilización de estatinas como un fármaco inmunoregulador y lo que platicamos la otra vez, ¿no? O sea, indistintamente se utiliza mucho la vitamina D y estatinas en este tipo de pacientes, ¿no? Junto con calcio, este, tratando de mejorar el pronóstico cardiovascular. Y bueno, todavía tenemos pendiente todavía por ahí la revisión de la utilidad de la vitamina D o las expresiones de cardiovasculares de deficiencia de vitamina D y si es útil reemplazarla, ¿no? Algo más, no sé, Miguel, algo más que quieras agregar, Miguel Galicia, R3. Pues realmente, pues vimos, es un tema que pues es larguísimo, es mucho que hablar. Eh, Quedarnos quizás con que recordar que todas se caracterizan por una inflamación crónica que al final de cuentas es lo que lleva a la afectación vascular o el riesgo de presentar eventos trombóticos, la deformación de los vasos que nos lleva a, como vimos en el caso de las vasculitis que afectan a los grandes vasos, la raíz aórtica suele dilatarse y llevarnos a una insuficiencia aórtica que pues ahí ya entraría mucho, pues que nosotros evaluáramos ese tipo de pacientes. Las afectaciones valvulares no son infrecuentes, no siempre representan eh, o tienen importancia hemodinámica o sintomática en los pacientes, pero es importante conocerlas para saber cuál es la causa posible en aquellos pacientes que sí tienen, que sí tienen síntomas. Con lo referente a las estatinas, sí, en la sección ahí final que tienen todavía varias hojas que hablan de los fármacos, se hacen ahí un pequeño apartado acerca de las estatinas y su efecto potencialmente inmunomodulador. Y pues realmente son muy, aunque cada una tiene sus características, este tipo de enfermedades, por ejemplo, las biopsias son muy inespecíficas, ¿no? La mayoría muestran más o menos los mismos hallazgos, infiltraciones linfocíticas, algunas tienen células gigantes, otras eosinofilia, pero realmente sí es difícil. El tratamiento al final de cuentas es muy similar, inmunomodulación, metotrexate suele ser la piedra angular de muchas de estas enfermedades en cuanto al tratamiento, ciclofosfamida, glucocorticoides y más recientemente la utilización de los fármacos inhibidores de factores de necrosis tumoral alfa y demás biológicos. Pero bueno, creo que sí es importante conocer cuáles son las afectaciones cardíacas más frecuentes. Es frecuente encontrar miocarditis o secuelas de miocarditis, pericarditis. En el caso de las vasculitis con afectación de medianos o pequeños vasos, arteritis coronaria, que llega a provocar isquemia, formación de aneurismas coronarios también. Entonces, pues sí tienen mucha grado de una variedad de manifestaciones cardiovasculares y propiamente cardíacas. Ok, muy bien.
Sí, ¿algo más que agregar? R3. Sí, doctor. Bueno, muy bien la presentación, muy completa y nos deja pues el mensaje y que tener siempre alto grado de sospecha de manifestaciones cardiovasculares porque no son las más frecuentes para estas enfermedades. De hecho, para algunas de ellas es más frecuente siempre que se encuentren ya en estudios de patología, pero sin expresión clínica. Entonces, siempre tener en cuenta que acompañan a las enfermedades, porque las manifestaciones, bueno, más bien la fisiopatología en cuanto a los fenómenos inmunológicos comparten en gran parte la enfermedad cardíaca. Entonces, de ahí también los tratamientos que ya mencionó Miguel, estar pendiente de los efectos adversos que a veces por tratar de mejorar o disminuir la actividad de la enfermedad, pues afectan la función cardíaca, cardiovascular. Entonces, importante el seguimiento porque sabemos que en algún momento puedan tener esas manifestaciones y pues, estar al pendiente de los pacientes. Si bien no son pacientes que vamos a tener continuamente o que necesiten un seguimiento muy estrecho al principio al menos, por parte de nosotros, pues sí son pacientes que en algún momento nos van a ayudar y van a requerir de ajustes en el manejo. Sí, perfecto. Y nada más para yo creo que concluir, siempre tratamos de sí inmiscuirnos un poco en ver que el paciente esté bien controlado de su actividad inflamatoria. Eso es muy importante, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer nosotros, no enfocarnos solamente a cómo está la presión, manifestaciones de insuficiencia cardíaca, cómo está el electrocardiograma, exploración física cardiovascular y le pido un eco. Es muy importante la pregunta, ¿verdad? Y por eso nos formamos como parte como médicos internistas y todo esto de estar preguntando, ¿ha tenido debilidad, fiebre, úlceras orales, dolor articular, pérdida de peso, caída de cabello, sí, dolor torácico, obviamente disnea, o sea, todo esto, sí meterlo como parte de nuestro interrogatorio y siempre pedir nosotros cuando pidamos, bueno, quiero saber cómo está el perfil de lípidos, la glucosa, la creatinina, siempre aún y cuando de ellos nos digan que están llevando un buen control, los marcadores de inflamación, ¿no? Medios inespecíficos, pero bueno, la biometría hemática, la velocidad de sedimención regular, la proteína C reactiva, nos podrán ir dando una pauta de qué tan bien controlado está el proceso inflamatorio del paciente que estamos viendo. A lo mejor por hipertensión, a lo mejor por insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión conservada, etcétera, etcétera. Así, entonces, siempre no lo olviden meter en nuestro interrogatorio cuando tenemos el diagnóstico de AR, de lupus, sí, de alguna vasculitis, etcétera, cómo están en cuanto a su control de la enfermedad inmunológica. Bueno, ok. Muy bien, jóvenes, entonces los dejo para que adelante, yo vuelvo a mi camita. Lo del doctor Leiva, ecos, comentárselos al doctor Vidal. Y si quieren mandar un mensaje por el chat o les digo videollamada de las consultas que vayan llegando. ¿Qué pasó con los ecos? Oigan, ¿ya funcionan los aparatos? Siguen sin funcionar. Siguen todavía sin funcionar, doctor. Yo intenté prender la guardia pasada el de la pantalla plana, pero se congela la imagen y no te permite con el Doppler. Y ahorita, afortunadamente, están programadas para esta semana consultas, Holter, y no hay al menos programado algún eco. Bueno, ok. Sí que el libro se supone que tiene ahí ya los datos para que, según él va a hacer los resúmenes clínicos. ¿Qué más? Mañana jueves entonces veremos el artículo de el mecatinib, esa cosa, o qué quedaría pendiente. Sí, mañana es la revisión de artículo. Ok, del que mandó Eric, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Ok, perfecto. Ok, pues órale, jóvenes, a trabajar. Sí, ya estamos en contacto. Cierto. Gracias. Ok, doctor, gracias. Oigan, ¿no se ha presentado esta chica de la CIA por ahí?
porque ella decía que se quería operar el 20 y ya no me han hablado ni No, nada de mira, eso. hoy. No, Ah, doctor, bueno. no ha venido. Dense, es que, bueno, sí, no, vamos a esperar a que hable, porque, pues obviamente le dije que se tenía que presentar para hacer una prueba de COVID, y presentarla con los cirujanos, etcétera, etcétera. Ok, Ok, sí, sí, Bueno, ok. sí, sí, va. Sí, por ahí, si les digo si habla o algo así, porque les digo, tenemos que pedir una prueba de COVID y llevarla a valoración de que no tenga focos sépticos. Yo creo que como no hay consulta y eso, a lo mejor pedirle que vaya un día al hospital y hacer todo, ¿no? O sea, prueba de COVID, actualizarle laboratorios, pedirles a los ginecólogos que le den una revisada ahí en ese rato, a los otorrinos y a los odontólogos, ¿verdad? Pero bueno, pues hasta ahorita no me ha vuelto a llamar, y estamos al pendiente. Ok. ok, Bueno, doctor. Sí, doctor. órale, Doctor. sale. Gracias. Gracias. Bye.